2025, 2 de mayo, 4:54 de la tarde. Hoy es viernes. Estamos en Medellín y traemos un mensaje de salvación hoy, especial para todos mis hermanos. Hoy hablaremos acerca de la apostasía versus oveja descarriada, o apóstata, o los hermanos que se fueron de la iglesia. Así que a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí en esta transmisión en directo. Estamos en el barrio Manila en Medellín y vamos a compartir el evangelio de nuestra salvación para todo aquel que crea, para todo aquel que quiera emprender la vida eterna. Esto es un llamado también a todos aquellos hermanos que un día se fueron y aquellos hermanos que estaban allí congregados, pero por circunstancias de la vida, del trabajo, de sus familiares, se trasladaron, se cambiaron y no volvieron. Así que vamos entonces a emprender la liturgia cotidiana que nos han entregado. Oraremos el Salmo 91, Efesios capítulo 6 y emprenderemos entonces el servicio. Recuerde que para los que están llegando, hoy hablaremos de Evangelio según San Juan capítulo 8 y escogeremos un versículo y haremos una conexión con otros versículos de la primera carta de Juan y asimismo otros que tenemos aquí en el Evangelio. Recuerde que mi nombre es Maqueronte, se me ha delegado compartir el Evangelio de su Santo Espíritu, pero también nosotros representamos al Espíritu Santo de Dios en asuntos de gobierno, en asuntos de política, porque a esto nos ha llamado Jesucristo Señor nuestro, a que le seamos testigos, testifiquemos acerca de Él, pero también la Constitución nos ha dado aquí en Colombia la libertad de prensa, así que tanto por este lado o por el bíblico podemos compartir las sanas palabras. Recuerda usted que el hecho de que tengamos libertad de prensa, hablándole a todos los periodistas y también a los abogados, a los que manejan los términos jurídicos, eso no quiere decir que hablemos de cualquier manera o deshonremos a la gente o condenemos o acusemos o lancemos falsas palabras o mentiras o engaños. No, señor. Ante todo, hablemos de lo bueno, de lo puro, de lo amable, porque el Espíritu de Dios no deshonra a nadie y todos los seres humanos deseamos ser honrados, todos los seres humanos deseamos que hablen bien acerca de nosotros, pues la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si no quieres que te hagan mal, pues por favor no hagamos mal, y si quieres que te suceda bien, pues hablemos bien. De modo pues que vamos entonces a empezar con la oración del Padre Nuestro, la que hemos hecho por más de 40 años. Bueno, no sé si más de 40 años, yo pienso que como a los 3, 4 años ya estaba yo rezando el Padre Nuestro. Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a vosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal porque tuyo es el poder, la honra y la gloria. Asimismo el Salmo 91, que es un escudo de protección, de liberación, para que el Espíritu de Dios nos guarde durante el día, durante el servicio, y contra todas aquellas palabras implacables y que manifiestan discrepancia en contra del Evangelio. Por favor, absténgase, no lo haga. Honre al Espíritu Santo de Dios. Recuerde usted que el Espíritu de Dios es el que predica el Evangelio. Así quedó expuestos allí en los Evangelios, en su palabra. Él es el que lo hace, Él es el que fue enviado por causa de Cristo. Cristo dijo: el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y Él lo dará a conocer. Él les recordará todas las cosas. Así que nosotros testificamos por causa de su Santo Espíritu. Oremos entonces Efesios capítulo 6, desde el 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, pero sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca
me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y todo lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuele vuestros corazones. Paz y gozo en el amor de Dios, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sin amor inalterable. Hoy no partiremos el pan, en los días posteriores lo haremos, ¿de acuerdo? Así pues, hermanos, que para los que están llegando, hoy hablaremos de Juan capítulo 8. Ese es el siguiente capítulo que nos corresponde. Los días anteriores hablamos de Juan capítulo 7 y tomaremos un versículo y lo explicaremos. Así de sencillo, vamos a ser edificados, vamos a ser fortalecidos. Los transeúntes digitales, los hermanos neófitos que están llegando apenas al Evangelio, ese mensaje hoy va para 3 públicos objetivos. Uno, mis hermanos neófitos. Cuando digo neófitos es porque la Biblia dice los que apenas están emprendiendo el camino de la fe, llevan poquito tiempo. Para las ovejas descarriadas, aquellos hermanos que se fueron de la iglesia y no volvieron. Y aquellos hermanos que lideraron, predicaron, sirvieron a Cristo, oraron, ministraron, hasta escribieron libros. Y un día se fueron y dijeron, no va más con el Evangelio, ya no quiero más, me dedicaré entonces a otras cosas, y finalmente terminaron hablando mal del Santo Espíritu de Dios. Para todos 3 es el mensaje hoy. Así que recuerde usted que tenemos un llamado de reconciliación con el Espíritu Santo, porque ese es el ministerio que nuestro Señor Jesucristo nos ha delegado. Así que desde Medellín, desde el barrio Manila, no solamente para Medellín y todas las comunas, también desde La Guajira hasta Leticia, pasando por todo el centro del país, la región andina, a los costeños, a los paisas, a los rolos, a los que están en el corregimiento del Sudán, a los que viven también en Monpós, a los que viven en Cumaribo, a los hermanos que están en Cúcuta, y también al Palacio de Miraflores le enviamos un saludo, un fuerte abrazo allí en Venezuela, pero también al Palacio de Nariño aquí en Bogotá, a nuestro presidente, el doctor Gustavo Petro. Asimismo, a mis hermanos que están en los Estados Unidos, en Toronto, los que están en Washington, así los que están en Miami. Asimismo, saludamos a los que están allí en DF, en México. Y asimismo, saludamos a los hermanos que están en Montevideo y a los que están en Mar del Plata, Argentina, los que están en Antofagasta. Y a los que están en las Antillas holandesas, un saludo también para ustedes, en Curazao, Haití, Bonaire, y también a mis hermanos que están allá en Santo Domingo y están aquí también en Cancún, México. Para todos ustedes, una fuerte y un caluroso bienvenida. Medellín está frío, llevamos más de 5 días que está lloviendo, llueve seguido, truenos, relámpagos, baja la lluvia, otra vez sale un poquito el sol. Estamos en días lluviosos, al parecer es en todo el país, pero es necesario que llueva, pues la Biblia dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Recuerde que la lluvia es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que estaba en Génesis capítulo 1, y el Espíritu de Dios reposaba sobre la faz de las aguas. Allí estaba el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que ha sido derramado? ¿Qué es lo que es derramado? Lo que se derrama es el agua, el líquido. De modo pues que el Espíritu de Dios está siendo derramado en todo el país. Aquí en Medellín, muchas gracias, Santo Espíritu de Dios. Tú eres el más exaltado, honrado, alabado, y quien has usado nuestro cuerpo para poder glorificar y testificar a nuestro Cristo. Muchas gracias por permitirme ser un portavoz de tus palabras, y a todos mis hermanos los consiervos, los santos ángeles de Dios, quienes están al servicio de quienes heredaremos la salvación. Un abrazo para todos ustedes, y bueno, empecemos. Vamos a leer entonces San Juan capítulo 8, aquí lo tenemos la versión Reina Valera, y me gusta mostrarla porque de ella es que se trata. Ella es el Espíritu de Dios, este es su pensamiento, es el pensamiento correcto, el pensamiento adecuado. O si alguien pregunta, ¿y qué opina Dios de esto? ¿Qué piensa Dios? Vayamos a la Biblia, porque ahí está su pensamiento. De otra manera lo explico, la Biblia es el pensamiento del Espíritu Santo, y esto es lo que nosotros estamos aquí ofreciendo, el Espíritu de Dios.
Dice entonces, no es primera de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, para los hermanos que están llegando. Y la primera carta de Juan es un poquito más al final, antes, mucho antes del Apocalipsis. Hablamos del Apocalipsis porque es muy famoso. Así que empecemos. Dice así. Vamos entonces a leer. Tomaremos entonces el versículo 47. Vamos entonces a leer todo, leamos todo. Cada vez que se lee la palabra de Dios y usted tiene allí su dispositivo en su casa, en su cuarto, en su habitación, en el carro, en una bodega, en un taller de moto o en un taller de mecánica. También saludemos a nuestro hermano aquí en Medellín, a Maluma. Un saludo también de parte del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, cuando nosotros soltamos y leemos la palabra de Dios, nosotros vamos a recibir liberación en el servicio, en la casa. Así que, y si su mamá, su prima, su tía, un amigo, usted está allí cuidándole en la clínica, en el hospital, por favor, levántele, súbale el volumen, que va a recibir liberación y sanidad por causa de la predicación del Evangelio. Pues estos son los dones que el Espíritu Santo ha entregado en este tiempo a la iglesia y nosotros los vamos a compartir. Cada uno ministra el don de Dios según le ha entregado. Así que hoy los estamos aquí y lo vamos a ministrar. Sepa usted que una vez yo emprenda la predicación del Evangelio, usted va a recibir sanidad y liberación. Así que, y al final estaremos orando, tendremos 4 puntos, 4 personalidades por los cuales vamos a orar y el Espíritu Santo de Dios los va a ministrar y los va a sanar. Sí, como lo oye, los vamos a sanar hoy. Y se fue al Monte de los Olivos. Antes de esto estamos en la terraza del hostal, así que música al frente, a la derecha, a la izquierda, pasó un avión, así que dice, bueno, ¿por qué se oyen tantas cosas? Estamos abiertos aquí en la terraza, en el último piso, así que para que no se incomode, sino que más bien se acomode porque estamos disfrutando y aprovechando la virtualidad. Este es el ministerio que se nos ha entregado y disponemos de un trípode, un dispositivo móvil que es mi teléfono y la Biblia y un vaso con agua. Así que no me diga, hermano, que no puede predicar el Evangelio cuando usted lleva tanto tiempo, más de 22 años, ¿verdad? Y dice, es que ¿cómo yo voy a compartir el Evangelio si no tengo un estudio de televisión? Pues tienes un teléfono, lo puedes hacer. Tienes una Biblia, la puedes hacer. Tienes unas rodillas fuertes y poderosas que la doblas todos los días. Por favor, atrévete. Honra al Espíritu Santo de Dios que te lo ha reiterado en tantas oportunidades. Anímate, animaos los unos a los otros, dice el Espíritu Santo. Así que es un mensaje para que usted se anime a que comparta el Evangelio. Dice así, capítulo 8 de Juan. Y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Tu pecado hoy ha sido perdonado. No te sientas triste, abatido, angustiado, desanimado. Nosotros hacemos hoy del propiciatorio por vuestros pecados y oraremos a Dios
para el perdón de tus pecados, para que esa culpabilidad y esa condenación que sientes en tu alma y en tu corazón y que te sacó de la iglesia y del ministerio y que el demonio te ha dicho que Cristo no te ama y que ya no eres parte de la iglesia, mentiras del diablo, porque Cristo ha dicho, yo no te condeno, antes bien, ve y no peques más, apártate de ese pecado, apártate de esa maldad y de esa iniquidad y emprende un nuevo día, sécate las lágrimas, cómete un helado, tómate una limonada con 2 limones y échale 3 cucharadas de azúcar y te vas a animar y tú verás que vas a recibir liberación y emprende el camino de la vida eterna. Esa es una palabra del Espíritu de Dios para ti. Asimismo, otra vez Jesús le habló, ¿verdad? En el versículo 12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Y si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. De otra manera lo explico. Si decidimos rechazar a Cristo y no lo queremos recibir y negamos sus palabras y finalmente nos resistimos y no vamos, en vuestro pecado moriréis. Porque Jesucristo estaba diciendo, si no decides recibirme a mí, si no recibes mi nombre, mi palabra, al predicador que te envió, vas a morir en tu pecado, no hay otra. Es un llamado de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un cristiano, un evangélico, un pastor, un líder lo invita a la iglesia, es Cristo diciéndole, venga a mí, y si no quieres venir a mí, en vuestro pecado vas a morir. Así que, por favor, no tardes tanto, no tardes más, ven pronto al Espíritu Santo que te ha estado esperando. Oremos a Dios. Continuemos. Pero os digo que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que él agrada, lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Recuerdo, y la verdad os hará libre, era el versículo de los que yo más invocaba en avivamiento. Y decía, Dios mío, el que conociere la verdad os hará libre. He conocido la verdad, hazme libre de todos mis pecados que me atormentan, Cristo. Hazme libre, Señor. Y yo invocaba este versículo. Conoceré la verdad, ya estoy conociendo la verdad. Ya estoy leyendo la Biblia, ya sé lo que está diciendo el pastor Ricardo. Ya sé lo que está diciendo, que os apartemos de la maldad. Así que yo tengo derecho a ser libre. Tengo derecho a ser libre. Así oraba yo al Espíritu de Dios, bueno, con otras palabras, ya hace mucho tiempo, hace un poco más de 13 años, y así fue que emprendí el camino de la vida eterna por el conocimiento de su palabra. Más adelante le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos somos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre?
Voy a repetirlo, porque lo voy a corregir, dije algo mal. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre, es Él que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, pues vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomando entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ello, se fue. Amén. Amén. Amamos tu palabra, Señor. Entonces, esta conversación estuvo buenísima, ¿no? Este diálogo. Allí, Jesucristo, Señor nuestro, y los discípulos, ellos le tiraban y nuestro Cristo se defendía. Ellos lo atacaban, lo ofendieron, hasta lo deshonraron. Y le dijeron a nuestro Cristo: hasta demonio tienes. Imagínense si eso le dijeron al árbol seco, ¿qué queda para si eso le dijeron al leño verde, ¿qué queda para el árbol seco? Así dicen las Escrituras. Cristo lo dio. Si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué harán con el leño seco? Cuando dice un árbol frondoso, fructífero, lleno de vida, porque los árboles es de donde viene el agua y por eso representan la vida. Son la vida. Somos árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Entonces a Cristo le dijeron que estaba endemoniado, que no venía de Dios, que buscaba su propia gloria, y lo deshonraron. Asimismo, Él siempre se defendió. Muchachos, tenemos que defendernos con argumentos bíblicos. Hay que leer las Escrituras para que presentemos defensa de nuestra fe, defendamos al Espíritu Santo de Dios, no nos burlemos de Él, no hagamos chistes o hablemos jocosamente de Él, o simplemente
manifestemos allí palabras jolgoriosas, como dicen en Barranquilla. Dejen el jolgorio en contra de Dios, no hagan burla, no hagan imitaciones, sáquenlo del carnaval. Cuando digo sáquenlo es que no lo imiten. No traten de burlarse de la iglesia, ni mucho menos de los cristianos. Asimismo, al final estaremos orando por los medios de comunicación y todas aquellas personas que están haciendo burla del Evangelio de Cristo. Muchachos, no se tiren la soga al cuello, vivan días felices, vivan días en paz, controlen la lengua. No hablen nada en contra del Espíritu Santo de Dios, porque es por causa de hablar acerca de Él y de burlarse de Cristo que estamos viviendo muchos males, enfermedades, dolencias, angustias, atracos, muertes, porque el que ejecuta todo el pecado en contra de Cristo le corresponde al infierno. La palabra de Dios ya fue declarada, la palabra de Dios es infalible, es inmutable, no cambia, es poderosa, es exaltada sobre todas las cosas. Respetemos la lectura de la Biblia. Si usted hay cosas que no le parece y que manifiesta usted sus discrepancias en cuanto a la lectura de la palabra de Dios o la predicación del Evangelio, o usted estudió teología e hizo muchos estudios bíblicos y piensa que las demás personas o los que estamos llegando a la predicación del Evangelio estamos hablando incorrectamente o inadecuadamente, o nos equivocamos en algo, por favor allí ore más bien a Dios, pídale Santo Espíritu que nos ayude a avanzar, que nos ayude a prosperar, que nos dé un lenguaje más bonito, que podamos explicar mejor las palabras. Si usted ve que la gente tiembla y cae, que yo oro y ministro liberación y predico la palabra de Dios y sano también a los enfermos, y usted todavía no fluye en este don, por favor ore a Dios para que le dé unos mejores, para que le dé muchos más dones. No ataque el servicio, no ataque la palabra de Dios, no se haga fuerte y valiente en medio de la predicación del Evangelio. ¿De acuerdo? Así que esta es mi invitación. Muchachos, vamos a tener que hacer un stop porque estamos en el hostal, estamos en vivo. Un minuto, ya vuelvo. De vuelta, muchachos, otra vez. Estamos entonces hablando. Subí las escaleras muy fuerte, muy rápido. De modo pues que oremos por aquellos hermanos que están emprendiendo el ministerio como yo. Y que esa es nuestra plataforma. Un púlpito sin cronómetro. Las palabras se acaban hasta que ya no más, hasta que ya no llegaron más. Entonces, oremos por ellos, por los que están emprendiendo el ministerio. No los ataquemos y no seamos valientes y decirle, no, estás equivocado, eso no es así. Sino, Dios mío, ayúdalo a que avance, a que siga compartiendo, a que siga predicando. Necesitamos más predicadores, más evangelistas. Ponle fuego en las palabras, ayúdalo a que no abandone el altar de tu presencia. Así fortalecemos a la iglesia y los hermanos suben y predican, y si se cae se levantan, ¿de acuerdo? Entonces, el versículo que vamos a explicar es el versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios. Y la Biblia dice en Juan 10:27, una conexión ahí, el mismo Juan: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, así que usted es oveja. Oveja, cuando digo, es un alma para Cristo. Usted está escuchando, y si no ha ido todavía a la iglesia o es católico y está escuchando este mensaje, es oveja de Cristo. Solo que todavía no has venido a la iglesia de su Santo Espíritu, al evangelio de nuestra salvación, a una iglesia evangélica. Convertidos de vuestro corazón, ese es el llamado. Vení a las aguas y sumérgete en su presencia. Vení al ministerio, vengan a la congregación, vayamos a la iglesia más cercana, vayamos a avivamiento, vengamos a la lectura de la palabra de Dios, porque ustedes están oyendo.
Si estás en la televisión, estás en el cine, o estás en el arte, o eres político, y por allí escuchas de vez en cuando a ver qué me dice Dios con tantas angustias y problemas que tengo. Dios mío, dame una señal. Seguramente y tantos evangélicos voy a buscar una palabra en Facebook y ahí aparecí yo. Entonces, eres mi hermano, solo que te falta un poco más de determinación para que emprendas la vida eterna, para que te congregues, para que te sientes en una silla. Los pastores y líderes han montado las iglesias porque el Espíritu Santo lo ha hecho. Allí hay una silla para ti, para que te sientes, para que te eduques en la fe, para que honremos al Espíritu de Dios y tengamos vida eterna, para que honremos a Dios, porque si no tenemos vida eterna, porque si no conocemos la palabra de Dios, nos es fácil pecar contra Él y dejemos de vivir tantas angustias. Entonces, por favor, ven a la iglesia. Entonces, el mensaje se llama, ya lo habíamos repetido, ¿verdad? Los apóstatas versus las ovejas descarriadas, o la apostasía versus las ovejas descarriadas. Aquí había anotado entonces 3 mensajes, 3 públicos. El mensaje para hoy va para los hermanos que apenas están emprendiendo la vida eterna, que se llaman los neófitos. Para los hermanos que ya están fundamentados en la palabra de Dios y que llevan varios años y que se bautizaron y que se convirtieron, ¿verdad? 2. Estos que posteriormente se fueron del ministerio y lideraron y emprendieron y decidieron finalmente no seguir más a Cristo. Y las ovejas descarriadas, aquellos que por alguna circunstancia, por una dolencia, por una enfermedad o por un ataque, no volvieron a la iglesia y no se volvieron a congregar, o porque se mudaron, o porque se trasladaron, o porque se fueron a otro país, o porque se cambiaron de barrio, o simplemente se quedaron sin trabajo, o después de 2020, que fue fuerte para el mundo entero, para nuestra salud, simplemente no volvieron a la iglesia porque familiares se murieron, se resintieron, pidieron trabajo y no los han conseguido. Entonces están resentidos contra Dios. Vuelve y lo reiteramos. ¿Para quiénes son este mensaje? Para aquellos hermanos que apenas están llegando, para aquellas personas que estaban congregadas y un día se fueron aún habiendo conocido la palabra, y para aquellos hermanos que, habiendo liderado, siendo pastores, ministros, evangelistas, escribieron literatura cristiana, predicaron en cruzadas, sanaron enfermos, bautizaron y ganaron almas, y un día decidieron: no va más, no quiero nada más con Cristo, me cansé. El mensaje también es para ellos, ¿de acuerdo? Así que, muchachos, este mensaje, cuando dice mis ovejas oyen mi voz, son ovejas, somos ovejas de Dios, porque usted la escuchó, o usted la está oyendo, o por allí le hizo el scroll con el dedito y encontró, una vez fue, o lo invitó su tía Lucía y fue a la iglesia y de pronto dijo: mi trabajo no me da tiempo, quedo demasiado exhausto, y los días que tengo de descanso voy a las labores domésticas en mi casa y tengo que llevar a mis hijos y mis sobrinos y la novia, el esposo, la amiga, no tengo tiempo. Pero usted oye la palabra de Dios, usted es oveja, el mensaje también es para usted. Por favor, volvamos al redil. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz, ellas me conocen. Además, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y vosotros no las queréis oír porque no soy de Dios. Esos mismos términos, estamos hablando del versículo 47 del Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, lo podemos encontrar posteriormente en la primera carta de Juan. El mismo apóstol lo habló posteriormente en la primera carta, y lo vamos a repetir, que allí hay otra breve explicación. Veamos. Está sonando el timbre aquí, pero ya hay alguien en recepción que está allí pendiente. Entonces, miren lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 4. Primera carta de Juan en el capítulo 4. Está la primera carta de Juan mucho antes del Apocalipsis. Cuando yo siempre doy estos detalles o explico, es para mis hermanos que apenas están llegando, que dice o Juan o primera carta de Juan. ¿Cuál es la diferencia? Hay un evangelio según San Juan y hay unas cartas que es primera y segunda y tercera de Juan, que hablan mucho más acerca del amor. Entonces dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que es de Dios nos oye, porque es el espíritu de verdad. ¿Y cuál es el espíritu de verdad? El espíritu de verdad, el que Cristo prometió y dijo, muchachos, no os dejaré huérfanos. Enviaré el espíritu de verdad, el cual me glorificará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo. El espíritu de verdad es el espíritu de la Biblia, es el espíritu que yo tengo, es el espíritu que hace que yo testifique, es el espíritu que ha tomado mi voz y mis palabras para entregárselas a usted. Él es el espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, el cual se preparó cuerpo para que en estos tiempos yo pudiera compartir el mensaje de salvación. El mismo que hizo a Cristo con sus manos, le dijo, preparo a Cristo, me meto en Él, hago la obra, voy a la cruz del Calvario y dejo puesta mis palabras. Cuando Cristo se vaya a sentarse a la diestra del Padre, Él me va a enviar a mí y yo estaré ahora en el cuerpo y en el corazón de todos aquellos que me reciban, porque Cristo me delegó un papel y dijo que yo le testificaría y que yo le glorificaría. ¿Y quién es el que glorifica a Cristo? Que dice, bendito y santo sea tu nombre, alabado glorioso Rey, tú eres el gran yo soy, el alfa y omega, el principio y el fin, el que dijo, yo soy la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el que dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Eso es glorificar a Dios, entre otras cosas. O cuando dice, aleluya, santo es tu nombre. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre, gloria. Hay diferentes exaltaciones. Yo a veces exalto y digo de otra manera, alabado sea su Santo Espíritu. Glorioso eres, Señor. Bendito eres porque tú dijiste en tu palabra, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y yo soy carne, y tú te has derramado sobre mi vida. Gracias te doy, Señor, gracias te doy, Santo Espíritu de Dios. Todas estas exaltaciones fue las que Cristo dijo que nosotros le glorificaríamos. Y cuando se suben en el altar y testifican, sí, que tenía un tobillo, llevaba 5 años enfermo con el tobillo, el pastor oró cuando el pastor soltó la palabra, el hermano Macaronte también oró y envió una palabra por en vivo Facebook, y yo estaba ahí y sentí un calor en el pie y de pronto moví el pie derecho y tronó allí un huesito, y desde entonces lo moví, me levanté y ya camino. Gracias y bendito es tu nombre, Señor. Todas esas palabras lo glorifican a Él y le testifican a Él. De modo pues, hermano, que esto hace parte de nuestro servicio. Esto hace parte de glorificarlo y exaltarlo a Él, al gran yo soy. ¿Vale? Entonces, ya sabemos en la primera carta de Juan lo que habíamos expuesto, ¿verdad? Tomamos entonces allí el versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y entonces hay mucha gente y tiene muchos seguidores. Ellos no predican el evangelio, ellos crean contenido y ellos hacen otras cosas porque ellos están en el mundo. El mundo los ama y tienen más de 15 millones de seguidores. Pero por allí de pronto movieron el dedito y se quedan detenidos escuchando un mensaje de Dios. Ellos son también las ovejas de Cristo, solo que no se han determinado venir a su palabra, o son coach, o simplemente son conferencistas y tienen dones y hablan excelente, y de pronto están allí o en diferentes redes o están en Facebook y por allí apareció un cristiano compartiendo el evangelio y se dedicaron a verlo y lo están escuchando y lo siguen. Ellos son nuestros hermanos, ellos son las ovejas de Cristo, ellos están oyendo la voz de Dios y en cualquier momento van a llegar. No esperemos un momento difícil ni un momento de angustia, vengamos ahora que tenemos fortaleza. No le aconsejo que vengan al evangelio como vine yo, que llegué enfermo, me quedé sin trabajo y llegué y le dije, por favor, sálvame, sáname. Llegué de luto, además llegué con luto a la iglesia, así que llegué enfermo, flaco, sin trabajo, recién terminado la universidad, y aparte de eso llegué con dolencias, y fue allí cuando le dije,
si tú realmente eres Dios, por favor, sálvame. Necesito que me ayudes. Y ahí empezó todo. Pero hay otros que le están escuchando en buenas condiciones y que están bien fuertes, vigorosos, están casados, tienen esposa, tienen hijos, tienen casa, tienen beca, tienen carro y hasta se fueron para otro país. Y escuchan a Dios, háganlo, porque tienen toda fortaleza y van a conocer a Dios en otras condiciones. Pero cada quien elige, todos tomamos una decisión y yo la tomé en un momento difícil, pero la tomé. Y bueno, ya después de 14 años estamos entonces aquí compartiendo la vida eterna que hemos conocido. Cuando decimos la vida eterna es el conocimiento de su palabra, es el conocimiento de la predicación, es todo lo que yo me he alimentado, es todo lo que mi pastor Ricardo me ha compartido todos estos años, me instruyó en las escuelas de crecimiento espiritual. También yo hice mis pasantías, y cuando digo mis pasantías, que iba a predicar el Evangelio en Transmilenio y compartía donde otro hermano y oraba por los enfermos, me iba al hospital de Kennedy, oraba por los enfermos, me iba a un hospital de niños que está por la avenida Caracas hacia el sur, no me acuerdo más, creo que el hospital de la Misericordia, un hospital de niños, en el hospital de la Javeriana, en la unidad de cancerología de la Javeriana, allá también fui a orar por los enfermos, en el San Ignacio, perdón, asimismo también lo hicimos en el Pablo Tobón Uribe en Medellín, asimismo también lo hicimos en la clínica que está en la estación hospital de Medellín, y así fue que yo fui, a la clínica de la Universidad Cooperativa en Villavicencio, allá también oremos por los enfermos, y no recuerdo dónde más, pero mi primer servicio empezó en un entierro, en un velorio, en un funeral. Allí fue donde hice mis pininos para compartir el Evangelio, y me dijo mi prima Caterine, prepara la vida porque tú eres el que vas a hablar allá cuando vayan a enterrar el cadáver. Y yo no dije, ¿por qué yo? Nada, yo no dije nada, sino que me entró un susto y dije, me tocó, yo soy el hombre en el grupo, soy el evangélico y me toca sacar la valentía, porque la Biblia dice en su palabra, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Me toca presidir el velorio, yo lo hago. Y recuerdo que dije entonces allí en el velorio, cuando mi tía Dori murió, entonces dije, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y ella creyó, esta señora se salvó. Y así emprendí, ya después empecé como a contar historias y de lo buena que había sido y de cuánto nos habíamos convertido. Y no recuerdo cuántas cosas me dije, y sudando las axilas y el abdomen, y ya después y por dentro decía, habla rápido para que se acabe esto. Pero fue mis primeras palabras en un velorio, entonces me di cuenta que ya con el tiempo que había sido llamado a esto, porque es el Espíritu Santo el que se vio impelido y me dijo, ¡pa'lante! ¡Vamos, que a esto te llamamos! Entonces, bueno, aquí estamos. Así pues que otra parte, ahora vamos entonces vamos a ver la diferencia entre apóstata y oveja descarriada. Porque yo me preguntaba a veces cuando estaban, ¿qué es la apostasía? Que la hablan tanto, ¿y qué es las ovejas descarriadas? Bueno, aquí vamos a dar una diferencia para que quede, no con tanta profundidad, ¿verdad? O con tanto desarrollo, o investigando la etimología y todo esto. No va a ser algo más sencillo, pero a usted le va a quedar claro. Entonces, cuando dice la Biblia apostasía, lo buscamos no en el buscador famoso, sino en el segundo buscador. Dice, apostasía es de renunciar a la fe en Dios y apartarse de las enseñanzas del Evangelio. Eso es apostasía. Lo repito, es cuando se renuncia a la fe en Dios y se apartan de las enseñanzas del Evangelio. Otra definición decía, rechazan, ¿verdad? Ya después rechazan el Evangelio. Entonces, y ahora vamos a oveja descarriada. 2 puntos. Representa una persona que se ha alejado del camino de Dios, pero es una metáfora bíblica. Es una metáfora bíblica que representa a una persona que se ha alejado del camino de Dios. Una persona que estaba congregada y se alejó. Esa es la oveja descarriada. Una persona que fue a la iglesia y se alejó del camino. Y el otro, es decir,
La apostasía o los apóstatas, no apostasía, los apóstatas, cuando renuncian a la fe, se apartan de las enseñanzas del Evangelio. Entonces vamos a dejar bien claro, ahora expliquemos. Se fue, apóstata, se fueron de la iglesia, abandonaron la fe, la rechazaron, los principios bíblicos después lo negaron, conocieron al Espíritu Santo, leyeron su palabra, se edificaron en ella, diezmaron, ofrendaron, ayunaron, se congregaron, hasta se casaron en el ministerio. Fueron pastores, fueron líderes, fueron hermanos que organizaron células, y hasta algunos después decidieron y dijeron que se fueron para OnlyFans. Sí, así lo dijeron, que se fueron para OnlyFans porque ya no querían el Evangelio. Así lo han testificado. Entonces ellos forman parte de la apostasía. Ahora bien, ¿quién es la oveja descarriada? Son aquellos hermanos que estaban en la iglesia y que se empezaron a congregar y se congregaron un tiempo. Pasó un hecho o un episodio o se cambiaron, salieron de la iglesia y no volvieron, consiguieron un trabajo, oraron a Dios, hizo un milagro, emprendieron un negocio, son prósperos y ya no tienen tiempo y no volvieron a la iglesia. Se quedaron allá. Antes diezmaban, pero ahora que facturan millones ya no diezman, ya no ofrendan, ya no presentan votos en el altar, porque antes diezmaban 20,000 pesos, pero ahora facturan 200 millones y no hay tiempo. Y es verdad, Cristo los bendijo y los dones los prosperaron. Es cierto, y el Espíritu Santo los bendijo. Entonces, se bautizaron también, se fueron de un país a otro, de una ciudad a otra, de un barrio a otro, o se cambiaron de iglesia, se fueron para otra iglesia y no volvieron. Estaban en una inicial y luego fueron a otra, y se salieron, pero ellos no hablan mal del Evangelio. Ellos no expresan, no hablan con resentimiento. Cuando se habla con resentimiento se conoce, se siente. Bueno, yo lo conozco y lo entiendo en su mayoría. Y simplemente no fueron. Dice aquello, no, yo me enfrié y aquí me quedé, ya yo me bauticé, ya yo soy salvo. Ya, pero sí, sé que tengo que ir a la iglesia, pero tengo un poco de pereza, es verdad. Bueno, a ellos hay que animarlos. Ese es el mensaje. Vengan al redil. Vengan a la palabra de Dios. Pero los apóstatas definitivamente no más. Crean hasta contenido, hablan mal del Espíritu Santo de Dios, rechazan la fe, les fastidia la palabra de Dios, ya no quieren saber nada, se cansaron, se hartaron y dijeron, no va más. Ahí sí les cayó el versículo que dio el apóstol Pablo, habiendo empezado por el Espíritu, vais a acabar en la carne. Habiendo empezado por el Espíritu, vais a acabar en la carne. Y de otra manera le explico, habiéndote convertido al Evangelio, predicaste, ayunaste, reprendiste, montaste un ministerio y ahora te volviste otra vez a la vieja vida, hablas mal de Dios, haces cosas mayores que las que hiciste antes, porque ahora te desenfrenaste y no contento con eso, ahora hablas mal de la iglesia y testificas mal, hablas mal de los líderes y los pastores. Entonces ellos incurrieron en ese delito, porque en el plano natural es el delito, pero la Biblia es pecado, para que lo comprendamos. Cuando digo delito, para mis hermanos abogados y que están ahí en el campo jurídico, para ellos también. En el mundo natural es el delito y en el mundo espiritual es el pecado. De modo pues, mis hermanos, que este es el llamado y esta es la conclusión. Mateo 24:13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Perseveremos. El llamado es entonces a los que se fueron, las ovejas descarriadas que están allí, que trabajan y que les dicen que les queda lejos la iglesia, que ya hacen 4 años o después del 2020 no volvieron, se desanimaron, o porque no los dejaron servir en el ministerio. Entonces un día aprovecharon y no fueron un día, 3 fines de semana, un mes, y ya llevan 4 años, 5 años y llevan 2 meses. Están fuera del carril. Animaos y esforzaos, volvamos a la iglesia, volvamos al ministerio, ven a la casa de Dios,
y a los hermanos aquellos que por algún golpe o abrieron una puerta o un fuerte ataque espiritual resistieron al Espíritu y dijeron: no queremos más con esto. Por favor, muchachos, ya no deshonremos más el Espíritu de Dios. Vengamos a la iglesia. Ya no hables mal de los líderes. Ya no hables mal del ministerio. Antes bien, reconciliémonos con el Espíritu. Reconciliémonos con Dios. Perdonemos a los líderes. Perdonemos a los pastores. Guardémonos para Él. Vivamos para el Señor. Volvamos a través a la fe. Como cuando terminaste tu carrera profesional hace más de 10 años y ahora vas a emprender una nueva carrera. Volviste a la academia, vas a volver a estudiar, vas a tener una vida de otra vez de universitario y uno se anima, nuevos amigos, nuevas amigas, vamos a salir el viernes, vamos a comer, vamos a cenar. Si estás soltero te consigues una novia, un nuevo conocimiento, lazos fuertes de amistad y de estudio. Así vamos a volver a la iglesia, nuevos hermanos, nuevos ministerios. Si ya no quieres volver a la iglesia anterior, pero te gusta una, pídele al Espíritu Santo y dile: me voy para allá porque allá tuve fuertes problemas, pero ve y reconcíliate y perdona. Y aunque estés allá, hazlo. Pero no sigas por fuera. No más, volvamos a Él. Este es el llamado a la reconciliación, al enlace, a la amistad. Uno somos en el Espíritu, uno somos en Él. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Por qué somos uno? Muchachos, el espíritu humano es el molde. Somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Entonces, este cuerpo de carne es nuestro cuerpo, valga la redundancia, el alma, nuestras emociones, nuestra alegría, nuestro entendimiento. ¿Y el espíritu qué? ¿Qué es el espíritu? El espíritu, bueno, el espíritu, de la manera más coloquial, es nuestra voz, nuestra mirada, la luz, nuestra alegría. Bueno, la alegría, todas las emociones están en el alma. El espíritu es la voz. Porque dice la Biblia: y recoge su espíritu y toda alma perece. El hálito de vida. Cuando uno muere, el espíritu se va, la voz cesó y los ojos se cerraron y el cuerpo ya está muerto. Entonces es ahí donde está el Espíritu de Dios. Entonces tú me estás diciendo que el Espíritu de Dios es el que está hablando por medio de ti. El Espíritu de Dios es el que predica el Evangelio y está hablando por medio de mí. Así es porque Cristo lo prometió y Él envió. Su Espíritu ya está aquí y está en medio de nosotros. Porque Él dijo: estará en vosotros, en medio de vosotros. Y así es, Él es el que predica el Evangelio. De modo que vamos entonces a elevar unas intercesiones. Vamos a hacer unas intercesiones. Vamos a orar por unos recomendados que tenemos aquí para que se fortalezcan y avancemos. Entonces, Aquiles Azar, el pastor Aquiles Azar, creo que es dominicano. Vamos a orar por él. Ha tenido desánimo y el Espíritu Santo de Dios quiere que se fortalezca y se anime. Y desde Medellín vamos a orar por él. Padre que estás en el cielo, la Biblia dice: animaos los unos a los otros como yo los he amado. Bueno, no sé si lo dice así, pero vamos a orar. Anima, Señor Jesús, a tu hijo Aquiles Azar, que un día yo lo vi en el ministerio, no lo he vuelto a ver, no sé desde cuándo. Y desde entonces, cuando no lo volví a ver más, por eso te ruego, Señor, por su salvación. Por eso te ruego por su vida, porque se fortalezca nuevamente, porque venga al ministerio, y si está en el ministerio, que se fortalezca. Y si pasó algo y está desanimado, que cobre ánimo, que cobre más gozo, que tenga alegría y que tenga nuevas fuerzas. Rogamos, Santo Espíritu de Dios, por él. Rogamos por su vida, por su casa, por su hogar, por su ministerio, por sus hermanos, por todo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por la vida del hermano Aquiles Azar. Fuerzas, ánimo y gozo. La Biblia lo dice, que nos animemos los unos a los otros. Padre, dale mucha fuerza y mucho ánimo para que nuevamente, si no está en el ministerio, vuelva. Y si está en el ministerio, cobre mucha más fuerza y ánimo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos así mismo por la vida de Natalie Boone, para que Natalie Boone se bautice. Ya haya recibido tu palabra, ha recibido tu espíritu, tiene tus dones. Y yo te ruego, Señor Jesús, por una pronta salvación, por su vida, por su ministerio, por su finanza, por su economía. Ayúdala, Jesús. Ella te ha buscado, ella te ha clamado, ella tiene todavía barreras allí en cuanto al espíritu.
pero ya se le ha hablado acerca del bautismo y va a ceder porque ya así lo ha manifestado, y que esto se materialice, que baje a las aguas. Asimismo, oramos por el presidente de los colombianos, el doctor Gustavo Petro. Uno, Señor, por la ansiedad y perdón. La Biblia dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi carga y mi yugo, que es fácil y ligero de llevar. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar su misericordia. Que Él se acerque al trono de la gracia para que halle tu misericordia. Que Él venga a ti, Señor Jesús, y exponga todas sus cargas, todas sus culpas, todas las condenaciones, todas las palabras de mentira, todas las palabras de muerte, todo ese desasosiego, Señor Jesús, por la palabra que ahora hemos enviado, llegue a su mente y a su corazón. Oramos para que llegue el perdón a su corazón, para que Él perdone a sus enemigos, para que Él perdone a quien se ha levantado contra Él, quienes lo han calumniado, quienes han testificado mal acerca de Él, quienes han lanzado falsas acusaciones, quienes han dicho mentiras, quienes han tratado de denigrarlo con palabras y lo han ofendido. Oramos para que Él rechace todo eso, lo ponga en tu altar y te pida perdón uno a uno, Señor, aún por los que estuvieron en el ministerio con Él y que luego lanzaron palabras en contra de Él, deshonrándolo, dejando allí, queriendo dejarlo en vergüenza delante todo el pueblo colombiano. Oramos para que el perdón llegue a su corazón. La Biblia dice: y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Esta es la palabra que va a su corazón. Sale la falta de perdón, la ansiedad, el desasosiego, la culpabilidad, la condenación, el estado de ánimo bajo, y se fortalezca. La Biblia dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, reina en tu corazón, Gustavo Petro. Pon la mano, amado presidente, allí en tu corazón, y esta es la palabra que en lugar de todo aquello anterior, ahora la ponemos allí. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, reina en su corazón. Amén. Y vamos a orar por los medios de comunicación, los canales nacionales, los canales internacionales y las distintas redes sociales, para que no blasfemen contra el Espíritu Santo, para que ellos no hablen mal, para que no se burlen de los cristianos, de los creyentes, de la palabra de Dios, o de los sacerdotes del Espíritu de Dios, que también forman parte de la Iglesia Católica, porque ellos también son de la cristiandad, pues ellos tienen la palabra de Dios allí, el cual ellos la predican. ¿De acuerdo? Aunque ellos estén en idolatría, ellos sirven al Espíritu de Dios. Así que oramos para que sean honrados y para que también los respeten. Pero así a nuestros hermanos pastores, líderes, sacerdotes, ministros del Evangelio, salmistas, los cantantes, los adoradores, para que la palabra de Dios los respalde, para que ellos no reciban deshonra, para que burlas, engaños, como yo he visto en las redes sociales, cómo levantan obras, crean contenido burlándose de un cristiano, para que no se burlen más de los testigos de Jehová, para que no se burlen más de los católicos, para que no se burlen más de los hermanos que predicamos el Evangelio, para que no nos remedien, para que no nos deshonren. Rogamos, Señor Jesucristo, para que ellos tengan buenos días. La Biblia dice que quiere pasar días buenos, que refrene su lengua de hablar el mal, que busca la paz y la siga. Que esta palabra llegue sobre todos ellos, sobre los periodistas, sobre los abogados, sobre los políticos, sobre las personas que están en eminencia, para que no ataquen al Santo Espíritu de Dios en el cuerpo del cristiano, del evangélico, de tus líderes y sacerdotes. Ten misericordia de ellos, Padre, y te pedimos que tu perdón y que tu sangre derramada nos perdone a todos. Amén. Y vamos a orar por mi vida y por mi ministerio. Padre que estás en el cielo, muchas gracias. Gracias por esta hora y por este momento, Señor. Gracias porque tú estás aquí, porque tú has permitido que yo enviara estas palabras para liberación y para sanidad. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Es un honor para mí haber compartido tu palabra desde Medellín, desde el poblado. No solamente para Medellín, sino también para el mundo entero, para nuestros hermanos en México, para nuestros hermanos en Curazao y también para nuestros hermanos, Señor Jesucristo, que están en Alaska. Sí. Y para que aquellos que se van a convertir en Corea del Norte, sí, en Corea del Norte y en Minnesota,
Muchas gracias, Espíritu de Dios. Un beso para ti, Señor, y un abrazo fuerte para todos mis hermanos que están allí viéndolos en vivos. Bueno, muchachos, esto fue todo por hoy. Buenísimo, ¿verdad? A mí me gustó el mensaje. Espero que también usted lo haya edificado, que lo pueda compartir el presidente de los colombianos. Y también un saludo para el presidente de los venezolanos que está en Miraflores, a Nicolás Maduro. Un saludo también para él. Un saludo también para los hermanos que se convirtieron al Evangelio, que están llegando allí en Venezuela. En especial también a los hermanos venezolanos que están aquí en Medellín y que están viendo allí, van en el metro, van en Transmilenio o simplemente están en sus casas. También el Espíritu de Dios los llama a que se reconcilien con Él y que emprendamos el camino de la vida eterna. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Amén.